Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión de este lunes 19 de julio de 2021. Soy Alberto Toro Bielmi, como siempre es un placer acompañarlos. Hay mucha información sobre la crisis sanitaria que se registra en el país y otros temas que usted debe conocer, así que vamos a comenzar de inmediato. Al menos 4 hospitales ya rebasaron su capacidad para atender a pacientes con coronavirus. Así lo confirmó en el Congreso de la República el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, quien no aclaró a qué otros centros pueden trasladarse los pacientes. Porque no los van a recibir. ¿A dónde los llevan? Hay un proceso de trabajo en conjunto con todos los directores de la red, en donde se monitoriza 3 veces diarios el porcentaje de ocupación de cama. Mire, doctor, es evidente que no me sabe decir ahorita. Si quiere, consulte a su equipo y antes de que termine la citación nos dice, porque esta sí es una información vital, que nos sepan decir a dónde vamos a referir a los enfermos si ya colapsaron los principales hospitales. Recuérdese que está bajo juramento, entonces mejor consulte y nos lo dice en unos 10 minutos. Y en esta misma reunión en el Palacio Legislativo, el viceministro Coma y la defensora de la salud de la PDH concordaron que este fin de semana fue uno de los peores en el país desde que inició la pandemia del coronavirus. Según los funcionarios, este fin de semana fue alarmante debido a la alta cantidad de pacientes contagiados de COVID-19 que ingresaron a los centros hospitalarios de todo el país. El viceministro Coma puntualizó que a lo largo de julio cada día han entrado alrededor de 60 personas infectadas con coronavirus a un hospital. En donde sabemos claramente que el porcentaje promedio de ingresos en época de no pico de pandemia puede ser entre 25 y 30 casos exagerados. En este fin de semana llegaron 2 días a ingresar 80 pacientes diarios al sistema. Muy complicado. Con esa cantidad de pacientes ingresados el último fin de semana, la ocupación en hospitales alcanza hasta el 87% en casos severos. El domingo 18 de julio, esa limitación de los servicios de salud incluso fue denunciada por los bomberos municipales a través de un comunicado en las redes sociales. Por su lado, así explicó la defensora de salud del PDH la falta de espacios en los hospitales. Igual situación vivimos durante todo el fin de semana, que ha sido uno de los fines de semana creo que más difíciles que hemos tenido durante el momento de la pandemia, porque las personas con desesperación llamaban buscando un espacio dentro de un hospital y lamentablemente no se logró coordinar. Hay directores de hospitales que son muy colaboradores y que siempre atienden, pero no todos tienen las mismas características. En el hospital de Villanueva tenemos muchos problemas con el tema de la comunicación y ni siquiera nos responden los mensajes para lograr coordinar. En la reunión en el Congreso, el viceministro Coma también detalló que hay 2.715 casos activos de coronavirus entre los menores de 18 años. Del total de las infecciones activas en el país, estos representan el 8%. Hasta el momento, 128 menores han fallecido por la enfermedad, 63 mujeres y 65 hombres. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Y 15 de los 21 municipios de Quiché permanecen en color rojo en el semáforo epidemiológico del COVID-19 del Ministerio de Salud, mientras que 4 municipios más están por llegar a ese color por el incremento de contagios de coronavirus en ese departamento. Veamos. Según las autoridades de salud, únicamente 2 municipios están en color amarillo, pero el gran número de contagios de COVID-19 amenaza con llevarlos al color rojo. Quiché está llegando al rojo total en el tablero epidemiológico del COVID-19, saturando los centros asistenciales. Pues solo nos aparecen en amarillo San Antonio de Otenango y San Bartolomé de Otenango. En naranja, San Pedro de Copilas, Canillá y Pachalún, y el resto de los municipios estarían en rojo para este momento. El listado de los municipios de Quiché con más contagios de COVID-19 registrados son los mismos que están en esos lugares desde hace varios meses, los cuales tienen en común que las fiestas comunales y las aglomeraciones en mercados están fuera de control. La cabecera departamental es el número 1 con 1.608 casos, Joyabá con 243 casos, está Zacapulas con 236, Zacualpa que ya lleva 140 casos y San Andrés Sajcabajá con 214 casos. ¿Fallecidos, doctor? En cuanto a fallecidos, pues hasta la semana pasada llevamos un total, hasta el día viernes, llevamos un total de 25 fallecidos. Además, las autoridades de salud han reconocido que existe un gran subregistro de casos que no han sido reportados. Para Noticiero Guatevisión reportó
Héctor Cordero. Y hablando del colapso de hospitales y el aumento de casos, vamos a verificar el comportamiento del COVID-19 en Guatemala. El Ministerio de Salud reportó hoy la cifra de 548 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 334.375 desde el inicio de la pandemia, y se efectuaron 1.909 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. La cifra de fallecidos en las últimas horas es de 13 pacientes más, lo que da un total en todo el país de 9.927 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 293.208. Finalmente, los casos activos estimados son de 31.240. Y en el departamento de Chimaltenango avanza la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para personas mayores de 40 años. El departamento fue uno de los primeros del país en aplicar dosis en este rango de edad. En el departamento de Chimaltenango avanza la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para personas mayores de 40 años. Chimaltenango fue uno de los primeros departamentos del país en aplicar la dosis a este rango de edad. La instrucción del ministerio pues es iniciar ya la vacuna del rango de edad de 40 años. Seguimos vacunando a los de 50 años y más que aún no han recibido su primera dosis. Además, estamos vacunando a las personas que ya les corresponde administrarle la segunda dosis de su vacuna contra el COVID-19. Lastimosamente, pues las personas no se han registrado antes de venir, o por lo menos la mayoría, y eso lo que hace es que nos resta tiempo, detiene la cola, por decirlo de esa manera, detiene las filas, ¿verdad? Porque lleva tiempo registrarlas. Entonces le hago un llamado a toda la población de Chimaltenango que se registren con anterioridad para la hora que vengan, pues puedan estar registrados, estén en nuestro sistema y se les pueda generar su boleta. Solamente en la cabecera departamental han sido más de 1,000 personas las que han recibido la primera dosis. Creo que es muy importante vacunarse porque este virus es real, esta pandemia es real y todos estamos expuestos a la enfermedad. Entonces, si uno se vacuna, pues puede ayudar a que esta enfermedad vaya disipándose o teniendo menor efecto en nosotros, ¿verdad? En los centros de vacunación se continuará aplicando la primera dosis de lunes a viernes en un horario de 8 a 14 horas y como requisito indispensable para agilizar el proceso se pide la inscripción en la página del Ministerio de Salud. Si la persona aún no se ha registrado o no tiene acceso a dispositivos móviles o computadoras, centros comerciales y comercios de la localidad apoyan con esta tarea. Para Noticiero Guatevisión, reportó Emi Sánchez. Mientras tanto, en Quetzaltenango se inauguró un centro de vacunación vehicular con el resguardo militar, pero en 24 horas dejó de funcionar. En la siguiente nota le informamos la razón y cuándo se habilitará de nuevo. El sábado reciente, el gobernador de Quetzaltenango, Eric Zun, y el director del área de salud, Juan Nájera, inauguraron un centro de vacunación vehicular en el resguardo militar. Al día siguiente, este se cerró. Se espera que vuelva a funcionar hasta el próximo jueves. Usuarios que llegaron al resguardo militar para obtener la vacuna criticaron el hecho de que las autoridades habilitaran el centro y 24 horas después suspendieran la atención. Incluso nosotros fuimos a ver la cola ahí temprano y cuando avisaron de que no, tuvimos que venirnos para acá. Es bastante complicado, ¿verdad? Tuvieran más formalidad. Si hubiera seguido ese centro ahorita, fuera un desahogo para toda la población, pero como no. Para ellos está malo, sí, porque solo nos están engañando. Nunca hay una seriedad que digan aquí está y que se sigan, no. Ellos lo están agarrando como juguete. El centro del resguardo militar inició funciones sin contar con congelador para las vacunas Sputnik V, por lo que el director del área decidió utilizar de la marca Moderna, biológico que el personal de salud había solicitado para el área rural. Autoridades de salud aseguraron que las dosis se repondrán para cumplir con las jornadas en las comunidades. Utilizamos Moderna, como digo, fueron indicaciones que tuvimos y en la cual pues tuvimos que utilizar dosis que hayamos dispuesto para el área rural, porque definitivamente se aperturó ese día y el manejo de la vacuna Moderna pues es mucho más fácil que el manejo
de la Sputnik. Se buscó al director del área de salud en 3 ocasiones para conocer su versión, pero no atendió a la prensa. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Y luego de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social abriera el rango etario de entre 40 y 49 años para recibir la vacuna para el COVID-19, los principales centros destinados para ello en la ciudad capital se vieron abarrotados este lunes. Dicho rango abarca a poco más del 10% de la población total del país. El fármaco que se está utilizando es el desarrollado por la empresa Moderna, del cual Estados Unidos donó en principio 1,5 millones de dosis, a los que se le sumarán 3 millones más programadas para entrar a Guatemala el martes. Las filas se observaron sobre todo en los centros de Gerona, en la Universidad de San Carlos y la Escuela Alida España. Tan solo son elegibles aquellas personas que, tras registrarse en el sistema, han recibido el mensaje de confirmación con la cita. Quiera que no, esto genera más bienestar, ¿verdad? Confianza. Y ahora esperar la segunda dosis. ¿Para cuándo le dejaron la segunda dosis? Para el 20 de octubre. Estamos aquí aproximadamente como desde las 7:15 y venimos de aquí de la zona 7. Desde el 14 de julio nos registramos. Cuando salió la convocatoria para... Ajá, desde que salió la convocatoria. Exacto. Cuando tengan la oportunidad que lo hagan, porque realmente es que cuiden a las personas que están en sus casas. Pues yo creo que los de 40, pues algunos todavía estamos así saludables, pero igual tenemos que vacunarnos todos para poder tener, así que a nuestra casa segura, ¿va? El panorama en Escuintla es diferente. Muchas personas están acudiendo a los centros de salud de municipios que son poco visitados por sus mismos residentes. Esto para colocarse ya sea la primera o segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es el caso del Centro de Salud de Mazagua, que en los últimos días ha sido visitado por personas de otros municipios, incluso de otros departamentos. El Centro de Salud de Escuintla inició este lunes con la vacunación de personas mayores de 40 años, por lo que se está saturando el servicio y ante esto muchas personas viajan a otros municipios donde la afluencia es menor, ya que buena parte de sus residentes aún desconfían de la vacuna. De momento hemos visto que vienen un poquito más gente de otro municipio, pero como está a toda persona que venga, no importa de dónde, pero sí hemos visto así un poquito la gente local que ha tenido miedo a las alergias, se complican más, entonces a veces la gente ya no quiere vacunarse, pero hemos tratado de insistir no solo a nivel local con la municipalidad, el COMUDE, el COCODE, todos los de aquí locales, para tratar de animar a la gente para que nos venga a asistir aquí para poder vacunarlos, ¿va? Y prevenir esta enfermedad. Otra de las causas de no vacunarse sigue siendo la desinformación en las redes sociales. ¿De dónde sacan información que no es verídica? Porque tenemos que ver si la información es verídica, ¿verdad? Pero como a veces hay personas que colocan algún mensaje que nada que ver con la vacuna y eso nos afecta también a nosotros. Otra de las iniciativas de este Centro de Salud de Mazagua es de vacunar los fines de semana para atender la clase trabajadora. Eso también ayuda para que en un momento dado las personas a veces no les dan permiso, dicen que hasta que tenga una constancia médica los dejan ir, pero esa es otra de las situaciones que se ha tomado en cuenta para hacer esos días, ¿va? Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Y elementos de la Policía Nacional Civil y trabajadores del área de salud central de Quiché suspendieron una fiesta privada en donde se celebraba una boda en un salón privado en Santa Cruz del Quiché. Las autoridades señalaron que están cumpliendo con las disposiciones reguladas por el estado de prevención con el objetivo de evitar más contagios de COVID-19. Los asistentes se fueron obligados a retirarse del salón, mientras los organizadores serían denunciados ante el Ministerio Público de Quiché. Esta es la primera fiesta privada que las fuerzas de seguridad suspenden en la cabecera departamental, mientras las fiestas comunales continúan en las comunidades de Quiché sin ningún control. En efecto, pues vemos en este inmueble un aproximado de 80 o 100 personas reunidas celebrando un casamiento. Entonces el procedimiento de la policía es retirar a todas las personas, clausurar de una vez el evento y vamos a cursar la denuncia correspondiente al Ministerio Público. De ninguna manera estamos nosotros autorizados en autorizar este tipo de eventos, toda vez de que el decreto gubernativo 5-21 lo prohíbe.
Ahora observen esto, en la citación en el Congreso de la República de esta mañana, la discusión entre el viceministro de Hospitales Francisco Coma y el diputado Aldo Dávila se convirtió en un intercambio de palabras subidas de tono, cuando el congresista tachó al doctor de mentiroso, por no decir que fue hasta hoy que coordinó una ampliación del Hospital San Vicente. Y ahí usted está evitando que yo vaya para allá. Si se dio la orden o por qué la orden hasta hoy si usted está viendo que esto está colapsado. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. ¿Puede irme para allá, señor vicepresidente? Para ir a ver qué tan avanzado va el proceso de este mentiroso. Diputado, no me falte el respeto. ¡Mentiroso! Pendejo. Por favor, ¡mentiroso! Por favor, orden a los dos, por favor, al diputado Dávila, doctor, por favor. Doctor, usted... Con todo el respeto, señor diputado, yo no vine aquí a que nadie me falte el respeto. Doctor, y desde entrada, cuando dije lo de la ampliación del Hospital San Vicente, dije que se había tomado la decisión el día de hoy en la mañana. Pueden revisar las grabaciones. Y este lunes se dio inicio el juicio contra el ex policía Warren David López, acusado por haber asesinado a un panadero en junio de 2020 en horario restringido. Al regresar le tenemos todos los detalles. Iniciamos este bloque informativo hablando de temas internacionales. Haití tendrá un nuevo gobierno este martes encabezado por Ariel Henry como primer ministro. Henry había sido nombrado por el presidente Jovenel Moïse poco antes de ser asesinado el 7 de julio. El primer ministro interino Claudette Joseph ocupará de nuevo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el nuevo gobierno, que carecerá de presidente y tendrá la tarea de organizar nuevas elecciones lo antes posible. En las horas siguientes al magnicidio, Joseph declaró el estado de sitio y dijo que estaba a cargo, provocando una lucha por el poder en la nación caribeña. Y medios de comunicación, gobiernos y organizaciones expresaron su indignación este lunes por el espionaje a activistas, periodistas y políticos a través del programa informático Pegasus del grupo israelí NSO. Instalado en un teléfono móvil, el programa permite recuperar los mensajes de texto, fotografías, contactos e incluso escuchar las conversaciones de sus propietarios. La investigación periodística, publicada el domingo por 17 medios internacionales, refuerza las sospechas sobre esta empresa israelí y se basa en una lista obtenida por el colectivo de periodistas y la ONG Amnistía Internacional. En ella aparecen 50.000 números de teléfonos seleccionados por clientes de NSO desde 2016 para un posible espionaje. Buena parte de estos números fueron localizados en Marruecos, Arabia Saudita o México. Y al menos 9 personas han resultado heridas tras el impacto de un carro en una céntrica zona de terrazas en la ciudad española de Marbella. La policía y bomberos llegaron de inmediato al lugar de los hechos. Según autoridades de socorro, explicaron a la prensa que el conductor es un español de unos 30 años que iba en el vehículo junto a varias personas. El conductor se metió por la acera de una calle peatonal y arrolló a consumidores y transeúntes que estaban en el lugar. El hombre ya ha sido trasladado a comisaría, donde se le han realizado las pruebas de alcohol y drogas, de las que ha dado negativo. La policía investiga las causas del accidente y ha descartado que se trate de un atentado terrorista. Y un enorme incendio devasta Oregón, en Estados Unidos. Sigue creciendo. Las imágenes satelitales del Servicio Meteorológico Nacional mostraron una enorme columna de humo que se elevaba por el sur de Oregón hasta la frontera con Canadá. Las evacuaciones por el avance del fuego, que ya habían afectado a más de 2.000 personas, continuaron el domingo. Los bomberos avanzan por el flanco occidental del incendio, aumentando la contención general de las llamas, pero los fuertes vientos y las tormentas eléctricas generalizadas siguen siendo una grave amenaza. Las temperaturas especialmente altas y la sequía tampoco ayudan. Y nos quedamos en Estados Unidos porque la decisión de un juez de Texas puso en jaque a los aspirantes a unirse al programa de acción diferida para los llegados en la infancia y aumentó la incertidumbre entre quienes actualmente mantienen su estatus legal a través de este programa y necesitarán gestionar su renovación en un futuro muy cercano.
Son alrededor de 650,000 los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin documentación cuando eran niños y están protegidos de la deportación gracias al programa conocido por sus siglas en inglés DACA. Son inmigrantes como Saray que dependen de esta protección válida por 2 años para permanecer legalmente en el país. Dreamers, inmigración, DACA específicamente, siempre ha sido un tema de plática con cada político que quiere ser presidente. Su futuro va más allá de decisiones de la rama ejecutiva del país. Por ello, la decisión adoptada por un juez de Texas que bloqueó nuevas solicitudes para los conocidos como soñadores, explica la directora de National Partnership for New Americans, NPNA, es de gran impacto. Hubo un par de miles de solicitudes en proceso. Aproximadamente creemos que alrededor de 30 a 40,000, no un par, sino bastantes personas que han solicitado DACA por primera vez y que ya no pueden ser procesadas. Y aunque no impacta directamente a los ya beneficiarios, aseguran que sí les crea incertidumbre. También hay problemas con las aplicaciones que ahorita están para renovarse, que tienen más de 4 meses, que personas están perdiendo sus trabajos porque hay tantas demoras en procesando las aplicaciones de DACA. El presidente Joe Biden, por su parte, prometió actuar ante la decisión y al destacar que el futuro de estos jóvenes está en manos del Congreso, renovó su llamado con la mayor urgencia. En este momento los demócratas tienen la pelota en su cancha. Entonces, a través de la reconciliación, a través de las negociaciones del paquete de infraestructura, pueden mover un proyecto de ley con o sin votos en el Senado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y de regreso a Guatemala, el juez del Tribunal Séptimo decide analizar si el ex agente de la Policía Nacional Civil acusado por la muerte de un ciudadano en horario de toque de queda enfrentará o no debate por ejecución extrajudicial. El juicio contra el exagente de la Policía Nacional Civil Warren David López comenzó este lunes ante el Tribunal Séptimo. El ex policía es acusado de la muerte de Edgar René Ick Pérez el 17 de junio de 2020 durante el horario con restricción de locomoción por la pandemia del coronavirus en Guatemala. Esa tarde Ick Pérez fue seguido por un autopatrulla de la Policía Nacional Civil cuando el horario de tránsito era restrictivo y luego hubo una discusión con el policía López y ese le disparó. Ick Pérez tenía permiso para transitar en horarios con restricciones. Este lunes el juicio, 2 horas después de haber iniciado, se suspendió debido a que los querellantes por medio de un incidente pidieron al juez del Tribunal Séptimo reconsiderar el delito de homicidio por el de ejecución extrajudicial. En ese contexto el Ministerio Público consideró que el delito por el cual había que acusar es por el delito de homicidio. Como querellantes hemos analizado la prueba que se va a reproducir durante el debate, hemos analizado los hechos que están descritos en la acusación y consideramos que esos mismos hechos se encuadran muy bien y pueden ser comprobables que para hacer un cambio en la calificación jurídica. El juez del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Sergio Alejandro Vega Reina, se inhibió y decidió que se integrara el tribunal con otros 2 jueces para decidir si el ex policía enfrenta o no juicio por ejecución extrajudicial. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Edwin Pitán. Luego de la pausa le contamos que hay 26 empresas con casi 1,000 empleos disponibles en el programa del trabajo temporal en el extranjero. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y un grupo de maestros de Mazatenango señalan corrupción en la convocatoria para plazas 021 hecha por el Ministerio de Educación en todo el territorio nacional, por lo que exigen se publique la calificación de todos los participantes. Además, indicaron que les han negado información sobre la convocatoria y los criterios utilizados para calificar. La inconformidad de los docentes es que familiares de trabajadores de la Dirección Departamental de Educación y de miembros del sindicato fueron favorecidos en la convocatoria a través de procesos anómalos. Esta convocatoria ya estaba viciada desde el principio, desde el momento en que nos indicaban que no se podía impugnar. Entendemos, en derecho sabemos que no se puede impugnar, no pueden haber sanciones administrativas por parte de la comisión. Sin embargo, sí sabemos que pueden ellos en alguna manera tener alguna consecuencia penal si hay tráfico de influencias,
si se nos está negando el acceso a la información pública, etcétera, ¿verdad? Jason Zúñiga, exdirector departamental de Educación y ex candidato a diputado de Vamos, fue favorecido con 2 plazas en distintos municipios, lo que ha provocado malestar en los participantes. La Dirección Departamental de Educación indicó que las quejas deben enviarse a las juntas municipales que calificaron los expedientes. Nosotros, a los expedientes que han llegado de los ganadores, la ley nos exige y el procedimiento que verifiquemos que llenen los requisitos para ocupar un puesto. Entonces nosotros eso es lo que hemos estado viendo. Ahora, ya todo el proceso a nivel general, esa ya es responsabilidad de las comisiones. Ante los señalamientos de corrupción, diputados distritales de la UNE solicitaron a la Dirección Departamental de Educación información sobre los participantes, las juntas calificadoras y los criterios utilizados para calificar. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Llegó el momento de conocer la información que nos hacen llegar nuestros televidentes a través del servicio de Guaterreport al WhatsApp 40013-3859. Y comenzamos con el reporte de Alfredo, quien nos escribió desde la cabecera de Quetzaltenango. El mensaje dice lo siguiente: el sábado llegamos temprano para la vacunación anti-COVID en el resguardo militar de la zona 13 de Quetzaltenango para 40 años en adelante. No nos atendieron porque había una larga fila de vehículos. Hoy volvimos a llegar al lugar por la dosis, pero tampoco nos atendieron. Nos indicaron que hasta el jueves de esta semana nos podrán atender. Mucha gente llegó desde la 1 de la mañana con 30 minutos, pero igual no fueron atendidos. Ahora damos paso al reporte de un usuario y tiene que ver con la atención que ofrece el laboratorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX Autonomía, de la zona 9 de la capital. El reporte da cuenta que el paciente llegó al IX a eso de las 11 de la mañana con 25 minutos. Le tocó el número 143 para ser atendido. El problema, según la denuncia, es que a pesar de haber varias ventanillas para atención al público, solo una persona está atendiendo, situación que causa pérdida de tiempo y malestar de los pacientes. Y finalizamos con el reporte que recibimos desde Poptum, en Petén. Se trata de un accidente que involucró a varios vehículos. El hecho ocurrió este lunes en la ruta CA13, en Machaquilá. Compañera, autoridades de Petén, un accidente en Machaquilá, cerca de la gasolinera de Machaquilá, en la recta. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Y preste mucha atención a la siguiente información porque AmCham llevará a cabo esta semana la tercera edición de la Expo Empleo Nacional, una feria en donde más de 10 empresas estarán ofreciendo 2.500 plazas laborales. Si usted está interesado en participar, a continuación le decimos cómo puede aplicar. Con la crisis generada por la pandemia, miles de guatemaltecos perdieron su empleo y se quedaron sin recibir ingresos, lo que obligó a muchos a involucrarse en la informalidad. Sin embargo, AmCham llevará a cabo su tercera edición de la Feria Expo Empleo Nacional, en donde los guatemaltecos pueden aplicar a una oportunidad laboral formal. Realmente nos emociona hacer estos eventos porque es poder acortar esa brecha entre la oferta y la demanda. Esta es la feria de empleo más grande que ha hecho AmCham en el año, pues participan 16 empresas que estarán ofreciendo más de 3.000 plazas. Para poder aplicar a una de ellas, debe adjuntar su currículum actualizado en la página web que aparece en la pantalla. Tenemos diferentes plazas, pero hay en el área administrativa, ventas, atención al cliente, finanzas, contabilidad, auditoría, recursos humanos, por algunos también
agentes de call centers, pilotos y auxiliares de bodega. Con las 2 ferias de empleo anteriores, Esterkel comenta que se han dado cuenta de la gran necesidad de empleo que tienen los guatemaltecos. Sin embargo, para llenar las plazas disponibles, las empresas tienen muchos retos. Por ejemplo, el nivel educativo. A veces hay 2.500, 3.000 plazas, pero hay plazas que de repente requieren, por ejemplo, el idioma inglés. Y cuando nosotros decimos yo me gradué en un colegio bilingüe, o fui a una academia de inglés, a veces el inglés se requiere a nivel de conversación, casi como que fuera un americano. La feria de empleo se llevará a cabo del 21 al 23 de julio y es completamente en línea. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social informó que dentro del programa de trabajo temporal en el extranjero hay 26 empresas en proceso de reclutamiento y hay 906 empleos disponibles. Hasta el momento se han entregado 126 pasaportes a la Embajada de Estados Unidos a la espera de la aprobación de visas y ya 50 pasaportes han sido entregados con visas aprobadas. Se proyecta enviar a 190 personas en la última semana de julio y a 422 en la última semana de agosto. Con respecto al trabajo temporal en Alaska, informaron que la empresa que originalmente emplearía a los guatemaltecos tuvo dificultades con el gobierno de Estados Unidos para la emisión del permiso. Sin embargo, se encontró a otra empresa en donde serán ubicados. Cuando regresemos de la pausa, conocemos la belleza de Ensenada Verde. Esto en el segmento Nuestros Pueblos. Continuamos y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED, informó que este fin de semana concluyeron los trabajos de búsqueda y rescate en Tajumulco, en San Marcos, luego de que hace 5 días ocurriera un derrumbe que sepultó a varios vehículos en un tramo hacia la aldea Tocuto. Según los socorristas, no se encontró ninguna víctima, aunque preliminarmente habían reportado que unas 5 personas fueron cubiertas por el derrumbe. Sin embargo, una persona continúa desaparecida. De acuerdo con las autoridades locales, el incidente ocurrió a causa de la saturación de los suelos. Durante esta temporada de lluvias de 2021, la CONRED reporta el fallecimiento de 7 personas por emergencias en Sololá, Chimaltenango, Quetzaltenango, Guatemala y Quiché. Y ante la falta de oportunidades laborales, la Laguna del Mesá se ha convertido en la fuente de ingresos y de alimentos para más de 30 familias del sector Hidalgo en Santa Cruz, Muluá, en Retaluleu, que se dedican al cultivo de peces. Al menos 30 familias que residen en el sector Hidalgo, en Aldea Lolita de Santa Cruz, Muluá, se dedican al cultivo de peces desde hace 2 décadas en la Laguna del Mesá. Un ejemplo de ellos son los integrantes de la familia Actún Gómez, quienes desde muy temprano trabajan en la alimentación de los peces y el mantenimiento de las 8 jaulas elaboradas de tarro y malla. Bueno, este trabajo significa mucho para mí porque es lo único que yo tengo. Inicié poco a poco, hijo, agarrando unas mojarras en la laguna, comercializando así, vendiéndolo, hijo. Esta laguna ha sido fuente de empleo para las familias de los sectores Hidalgo y Mangales, ubicados a 20 kilómetros de la cabecera municipal. Además, se dedican a la agricultura. Aquí en esta laguna lo utilizan casi la mayoría de vecinos. Dijo. Aquí viene un comprador, dijo, un señor que lo compra y lo voy a distribuir allá en Mazate, Reu, no sé para dónde lo mandan, dijo. Para todos lados lo distribuyen. No todo ha sido fácil para los piscicultores, quienes en ocasiones han sufrido por la contaminación en el agua y han perdido el cultivo. Uno empieza por la necesidad que uno tiene, porque no hay trabajo, no hay nada. Entonces uno tiene que luchar por sí mismo y para tener algo siquiera para, así como dicen, para los frijolitos, porque de eso nos pasamos. Y ese es, pues nosotros aquí ayuda nos recibimos, pero mire lo que es el esfuerzo, en especial mi varón, no le voy a decir que está al 100% porque él padece de una enfermedad. Esperan lograr 3 cosechas este año para continuar con la siembra de granos básicos para la alimentación de los hogares. El mayor anhelo de las familias es superarse económicamente. Para Noticiero Guatevisión, Victoria Ruiz.
Y cambiamos de tema porque la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia denegando el amparo promovido por las entidades Movilia Desarrollos Sociedad Anónima, Proyectos Habitacionales Praga Sociedad Anónima, Riedel Group Sociedad Anónima y Desarrollos Macroindustriales Sociedad Anónima, compañías vinculadas con Manuel Antonio Valdizón Méndez. El reclamo en la vía constitucional se dirigió contra la resolución de la Sala de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo, que confirmó las medidas cautelares impuestas el 17 de octubre del año 2019 a petición de la FESI sobre 21 inmuebles. Las propiedades, según la Fiscalía, hay 19 ubicadas en Petén y 2 en el departamento de Guatemala. Confusión y carencias de procedimientos evidencia la detención y posterior liberación de un presunto asaltante de una mujer en la zona 1 capitalina. El video que expone el atraco fue publicado en redes sociales y causó indignación. Esta agresión a una mujer y su hijo en la 26 calle y Primera Avenida Zona 1 Capitalina quedó grabada por un sistema de videovigilancia. El video se publicó en redes sociales y en pocos minutos indignó. Personas que vieron la agresión a la mujer y su niño detuvieron a uno de los asaltantes y lo vapulearon. Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar y consignaron al joven. El presunto delincuente fue identificado como Alexander Castellanos Pérez, de 24 años y consignado por la Policía Nacional Civil. Todo parecía que estaba resuelto, pero horas después Castellanos Pérez, señalado como uno de los asaltantes y agresores a la mujer, quedó libre. Los agentes policiales y fiscales del Ministerio Público intervinieron en el proceso de consignación y en el intento de sindicar ante un juez a Castellanos Pérez, pero no lo lograron. El documento de diligencia 208-2021 que avaló el jefe de la estación de la Policía Nacional Civil del Centro Histórico, Wilson Gamaliel Sosa Vargas, detalla que los agentes que consignaron al presunto asaltante consultaron a la Fiscalía del Ministerio Público en Torre de Tribunales. En esa consulta se determina que correspondía a una detención por la agresión a la mujer y por esa razón fue trasladado al Juzgado de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia. En esa judicatura, según los reportes de la Fiscalía de la Mujer, la víctima empezó a preocuparse por lo tarde del día y argumentaba que debía regresar a su casa a ver a sus otros hijos. Según los reportes del Ministerio Público y la policía, la víctima se negó a continuar el proceso de denuncia. Según ambos reportes, los agentes, al ver la negativa de la mujer a denunciar, dejaron en libertad al presunto asaltante. En el relato, la víctima aseguró que los asaltantes le robaron 1.500 quetzales. Reportó Edwin Pitán. Definitivamente una lamentable situación. Bueno, a continuación, en el segmento de nuestros pueblos, visitaremos Ensenada Verde, un sitio de ecoturismo espectacular del Caribe guatemalteco que está a muy corta distancia de la playa Santo Tomás, en Izabal. Que no te lo cuenten. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo Rent a Car presenta. Ensenada Verde se ubica a 5 minutos por vía acuática del puerto de Santo Tomás de Castilla en Izabal y se le considera un sitio ecoturístico espectacular porque es donde el mar Caribe se funde con el bosque tropical. Debido a que el lugar ofrece una combinación perfecta de mar y bosque lluvioso, los visitantes pueden navegar las aguas de este tesoro escondido por medio de kayak o lancha, pero también se ofrece la posibilidad de caminar dentro del bosque. Además, el lugar cuenta con un snack bar frente a la majestuosidad del mar Caribe, islotes que pueden ser visitados y plataformas para tomar el sol, las cuales tienen vista al sendero acuático. El acceso a Ensenada Verde es únicamente por agua y se aborda una embarcación en el muelle del Puerto Barrios. Que no te lo cuenten. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo Rent a Car presentó. Y con este reporte nos vamos a una nueva pausa. Al regreso tenemos más información. Y
Y en tecnología, la compañía espacial de Jeff Bezos ha dado a conocer la grabación del vuelo que hizo su cápsula con un maniquí bautizado Skywalker como el único tripulante. El viaje completo dura 11 minutos y vale la pena verlo para tener una idea de lo que van a ver los 4 primeros pasajeros. Pero, ¿dónde empieza el espacio? La frontera generalmente aceptada es la línea Kármán, a 100 kilómetros sobre el suelo. Quien supera ese límite, aunque sea durante unos breves minutos, tiene derecho a ser llamado astronauta. Esa es, con toda seguridad, la principal motivación de los turistas espaciales. El nivel de los 100 kilómetros no es arbitrario. Es la altura a la que el aire está tan enrarecido que un avión convencional tendría que volar a enorme velocidad para que sus alas desarrollasen suficiente sustentación como para mantenerlo en vuelo. Casi 8 kilómetros por segundo, o sea, equivalente en velocidad orbital a 24 Mach. Pero esto no son sino consideraciones teóricas que en la práctica carecen de significado. Siguiendo la curvatura de la Tierra a casi 8 kilómetros por segundo, la mera fuerza centrífuga compensa el peso de la nave de forma que se mantiene en vuelo sin necesidad de alas. Claro que a tales velocidades y a solo 100 kilómetros de altura, el rozamiento del aire, por tenue que pueda ser, imposibilita mantener la órbita. El efecto de frenado es tan intenso que la superficie de la cápsula entra en incandescencia y, si no está adecuadamente protegida, se destruye en pocos instantes. Todos estos factores explican que los vuelos que anuncia Blue Origin sean simples saltos en vertical, casi como subir y bajar en un ascensor muy alto. Las velocidades que se alcanzan son relativamente modestas. No hay maniobra de reentrada, que es siempre la parte más peligrosa de la misión, ni aceleraciones. Simplemente una caída desde 100 kilómetros de altura, frenada en el último momento por los paracaídas. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. Y es momento de conocer las novedades de la cultura y el espectáculo, porque los seguidores de Miguel Bosé se muestran preocupados luego de que presentara un comportamiento extraño durante un congreso de negacionistas de la pandemia. Además, algunos de los poemas del guatemalteco Humberto Acabal serán musicalizados por un destacado músico-compositor nominado al Grammy. Mark Hoppus, el cantante de la banda de rock Blink-182, ha revelado que sufre un linfoma en grado 4. Así lo compartió el artista de 49 años durante una transmisión en vivo reciente en la plataforma Twitch. El músico contó que el cáncer ha entrado en 4 partes diferentes de su cuerpo. Además, agregó que por el momento se encuentra en tratamiento de quimioterapia, un procedimiento que admitió que no es absolutamente nada de su agrado. De acuerdo a lo compartido, los efectos secundarios han afectado su memoria. El músico añadió que el domingo próximo tiene una cita con su médico para saber si la medicación ha funcionado. En caso de no ser así, tendrá que buscar más opciones, pero dijo que se mantiene optimista al respecto. Y pasamos a otras noticias, porque el cantante Miguel Bosé ha comenzado a generar preocupación entre sus seguidores luego de que participara en un denominado Congreso Negacionista, donde, según recogen medios internacionales, mostró una conducta extraña. Las alarmas se dispararon el pasado fin de semana cuando el cantante apareció en el evento, donde se le vio desorientado y con la mirada perdida. En las imágenes se puede ver al cantante gesticulando en exceso, mirando al infinito y haciendo un sinfín de movimientos nerviosos que han generado preocupación. Además, el músico aparecía en dicho congreso con el también polémico Joseph Pamies, el horticultor que asegura que el coronavirus y el autismo pueden curarse con cloro, y que fue investigado por la Fiscalía después de que varios médicos presentaran una denuncia en su contra por los comentarios que ha hecho. Y para cerrar el segmento, le comento que 7 poemas del escritor guatemalteco Humberto Acabal serán musicalizados por el nominado al Grammy Jake Ronstadt y presentados por coros de Estados Unidos y Guatemala bajo la dirección del destacado músico estadounidense Joel M. Rinsma. Estas letras se convertirán en música y formarán parte de una obra llamada El Último Hilo, nombre que se basa en uno de sus poemas y que está siendo preparado por destacados músicos de los mencionados países bajo la conducción de Rinsman, quien dirige el coro de Cantonay en Denver, Colorado. La presentación de El Último Hilo está programada para marzo de 2022 y será estrenada en Denver, Colorado. Y se espera también que llegue a nuestro país en julio del próximo año y llegará a las ciudades de Guatemala y Antigua. Reportó para Noticiero Guatevisión,
Pablo Juárez. Llegó el momento de conocer el contenido que se ha viralizado en redes sociales. Un grupo de amigos, al detenerse a observar el paisaje en Osetia del Norte, en Rusia, tuvieron la increíble experiencia de presenciar un diablo de polvo justo a la par de su carro. Los diablos de polvo son remolinos de arena o polvo que forman corrientes de aire hacia arriba en condiciones soleadas durante tiempo limpio y cielos despejados. Sin embargo, no es muy común verlos, suelen pasar más en España, por lo que es realmente asombroso poder ver uno en persona. Y el conductor de un vehículo que conducía por una carretera en Estados Unidos, cuando repentinamente una camioneta se desvió hacia el otro carril, colocándose frente a él. El conductor tuvo que frenar con fuerza para evitar un accidente, mientras que el otro vehículo siguió su camino, en donde casi choca con un Camaro, al que sacó de la carretera. La camioneta siguió después su rumbo y el autor del video no se explica qué pudo haberle ocurrido. Y este ciclista por poco y sufre un gran accidente. Un grupo de 3 ciclistas se conducía por una carretera de la ciudad Quezón en Filipinas, cuando uno de ellos, por voltear un momento a ver a uno de sus compañeros, casi es arrollado por un bus que se conducía a una velocidad media. Afortunadamente el hombre pudo mantener el control de la bicicleta, llevándose únicamente un gran susto. Y con las noticias virales del día nos despedimos en esta emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestra programación. Nos despedimos con esta nota curiosa, y es que cientos de personas visitan una galería de arte donde viven una experiencia artística inmersiva en el centro de Brooklyn, en Estados Unidos. La fascinante instalación de arte presenta millones de luces proyectadas desde un gigantesco grupo de relucientes bolas de discoteca. Los artistas utilizaron una combinación de imágenes y un modelo 3D del espacio para programar patrones confusos con los reflejos. Soy Alberto Toro Bielma, que tengan todos una excelente noche.